El día de hoy, Jerome Powell ha comparecido frente al Congreso de los Estados Unidos de América y ha hablado sobre cuál es la política económica que están utilizando en este momento junto con la Fed y qué cambios se están aplicando, por qué lo están haciendo, etcétera. Han recibido muchas preguntas. Tendréis el link a este vídeo que veis justamente aquí, más abajo en la descripción de este vídeo, y también tendréis el link al directo donde hablo sobre todos los puntos que se han comentado en este vídeo. Pero para ser breves con este vídeo que estás viendo ahora, simplemente vamos a hablar sobre el testimonio inicial en el que Jerome Powell habla sobre lo que están haciendo y por qué, a modo de resumen. Así que si te interesa esto, quédate hasta el final porque vamos a hablar sobre todos los puntos más importantes que ha mencionado Jerome Powell el día de hoy. Bien, ya estamos aquí en el informe semanal de la política monetaria que ha hecho Jerome Powell al Congreso de Estados Unidos el día de hoy, y se tratan varios puntos, pero es un de los más importantes para que tengas una idea general de qué es lo que se ha hablado el día de hoy. Vamos a ir leyendo estas partes que están señaladas en el texto para hablar sobre las partes más importantes. Bien, comencemos por arriba del todo. Mis colegas y yo somos muy conscientes de que la alta inflación está causando dificultades significativas y estamos firmemente comprometidos a devolver la inflación a nuestra meta del 2%, y de hecho en el vídeo de prácticamente 2 horas en el que estaba hablando con otros senadores en el Congreso y respondiendo preguntas, hablaba sobre que el 2% realmente están encabezonados con ese número porque el hecho de que, según comentaba Powell, se ponga una cifra o un número específico a la inflación, como que tenemos que llegar a ese punto, hace que sea como una profecía que se autocumple, de forma que si decimos, bueno, vamos a cambiar el mínimo al que queremos alcanzar, el 5%, la propia economía y la gente y las empresas actuarían de forma distinta para acercarnos a ese 5%, y bajar de ese punto sería muy complicado. Por eso quieren mantenerlo anclado al 2%, porque el hecho de que ese sea el target hace más probable que lo alcancemos, ya que todos los participantes de la economía, empresas, trabajadores, etcétera, están enfocados en que el 2% es el número correcto, y eso hace que sea más probable que lo alcancemos. Y obviamente cuanta más baja sea la inflación, mejor, porque menos se devalúa el dólar, y es obvio que el dólar siga siendo una moneda fiduciaria fuerte en la economía global. Es algo que beneficia a Estados Unidos y por tanto también a la Reserva Federal y por tanto también a Powell. Pero bueno, definitivamente luego comentan que nuestras acciones políticas están guiadas por nuestro doble mandato, es decir, dos objetivos: primero el de promover el máximo empleo y segundo el de precios estables, que viene en relación con la inflación. Si la inflación sube y baja, sube y baja, sube y baja, esto lo que hace es que los precios son muy inestables y de repente un día un carro cuesta $10.000 y al día siguiente cuesta 12.000 y no has hecho nada, realmente no ha subido el valor del carro de por sí, sino que la inflación y la revaluación o devaluación del dólar es lo que hace que se mueva mucho el precio, cosa que es inestabilidad en el precio, y eso es lo que quiere evitar Powell. Quiere evitar precios inestables y para eso necesita una inflación estable en el 2% y el máximo empleo posible para que todo el mundo pueda tener trabajo. Y de hecho esto más o menos lo está consiguiendo porque, como podemos ver un poquito más adelante que lo comenta, el desempleo está en el mínimo en los últimos 54 años, cosa que es una cifra espectacular, la verdad, estando en mitad de una potencial recesión. Pero vamos a ver qué es lo que comenta Powell en los siguientes párrafos. Situación económica actual y perspectivas. Los datos de enero sobre el empleo, el gasto del consumidor, la producción manufacturera y la inflación han revertido, es decir, que estamos empezando a ver mejores números de los que teníamos en los últimos meses. Estamos empezando a ver más empleo o menos desempleo, estamos empezando a ver más gasto del consumidor, a empezar a ver un poquito más de producción manufacturera, y la inflación está empezando a quizás no darse la vuelta del todo, pero sí a por lo menos dejar de subir o tener unos datos un poquito mejores en cuanto a la inflación, cosa que siempre es genial. También comenta que es probable que parte de esa reversión refleje el clima inusualmente cálido de enero en gran parte del país. Esto mucha gente no lo entiende, pero el hecho de que haya habido más calor, que haya sido un poquito más caluroso los primeros meses del año, hace que haya sido menos necesario el gasto de energía para calentar el hogar, y esto obviamente significa que las facturas de luz, las facturas de electricidad y de energía han sido más bajas, y esto obviamente favorece a la economía porque la gente tiene más dinero para gastar en otras cosas como alimentos, gasolina, etcétera, porque las facturas de la luz no han sido tan caras debido a que el clima ha sido un poquito más cálido, y eso es a lo que se refiere con esta pequeña frase. Y también comenta que las reversiones del trimestre anterior sugieren que las presiones inflacionarias están siendo más altas de lo esperado. Es decir, que echando un vistazo atrás a modo retrospectivo, se puede dar cuenta de que a pesar de que estamos teniendo una reversa posible, aún así estamos teniendo demasiada inflación y no está desacelerando tan rápido como Powell querría, cosa que significa que es posible, como veremos a continuación, que tengan que seguir aumentando incluso más de lo esperado los tipos de interés en los próximos meses. Más abajo hablan sobre la oferta y la demanda. Comenta Powell que a medida que los cuellos de botella de la cadena de suministro se han aliviado, es decir, que ya no hay tanta falta de cosas en general, falta de papel higiénico, falta de que no hay gasolina en las gasolineras, que no hay comida en las estanterías de los supermercados, que no hay un problema con el supply, a medida que esto se va aliviando y las políticas más estrictas han restringido la demanda, la inflación en el sector de los bienes básicos ha disminuido. Es decir, que los precios que estaban subiendo muchísimo porque la gente está comprando mucho, obviamente lo necesitan para comer o para lo que sea, están comprando bienes básicos y no hay mucha oferta de esos bienes básicos, hace que los precios de esos bienes suban bastante. Podemos ver como en el pasado hablan sobre que la docena de huevos era cara y que la leche era muy cara, porque obviamente la demanda está subiendo o por lo menos se está manteniendo y la oferta está disminuyendo, cosa que hace que suban los precios. Esto está empezando a revertirse, cosa que es estupenda.
vivienda, y también comenta que el estancamiento de los alquileres evidente en los contratos de arrendamiento firmados recientemente apunta a una desaceleración de este componente de la inflación durante el próximo año. Esto significa que anteriormente había menos gente construyendo departamentos, había menos nuevos departamentos saliendo al mercado, por tanto las rentas estaban empezando a subir, junto con el hecho de que los tipos de interés suben, por tanto las hipotecas son más caras y también las rentas, porque la gente que está alquilando el departamento, si te sube la renta o te sube el precio de la hipoteca, te lo sube el banco, tú se lo subes a tus inquilinos, entonces todo está subiendo, y el hecho de que cada vez haya menos y menos contratos firmados recientemente hace que la gente se vea obligada, o por lo menos los que están alquilando departamentos, se vean obligados a bajar los precios para conseguir inquilinos que les paguen por esas rentas. Entonces estamos viendo que también está bajando un poquito la inflación en el sector de las hipotecas, los alquileres, etc. En el siguiente párrafo, Powell comenta que para restaurar la estabilidad de los precios necesitaremos ver una inflación más baja en este sector, y es muy probable que haya cierto debilitamiento de las condiciones del mercado. Esto significa que esencialmente lo que ha estado ocurriendo últimamente con la subida de los tipos de interés y las medidas que está tomando la Fed, estas medidas van a tener efecto más adelante, es decir, los efectos adversos van a verse reflejados un poquito más adelante para la segunda mitad de este año, con una subida en el desempleo, porque va a haber esencialmente menos gente contratando y más gente buscando trabajo, por tanto podríamos ver el desempleo en el 5%, 6%, quién sabe, quizás llegar a números un poquito más exagerados. De hecho, en el testimonio de Powell de hoy hubo una persona haciendo preguntas respecto a este tema, hablando sobre cómo, si realmente sacamos cálculos respecto a lo que ha pasado en las últimas recesiones donde el desempleo ha subido, y sacamos cálculos de cuánta inflación hay que bajar y cómo se vería reflejado eso en el desempleo, hablaba este señor que había sacado los cálculos matemáticos, que podríamos llegar a ver un 10% de desempleo en Estados Unidos, cosa que es una absoluta barbaridad. Ya veremos de qué forma afecta, pero vamos a continuar viendo el siguiente párrafo. Comenta que la actividad en el sector de la vivienda continúa debilitándose en gran medida como reflejo de las tasas hipotecarias más altas. Esto es justamente lo que acabamos de comentar, pero aquí para reiterarlo, y más abajo también de vuelta con el tema del desempleo, la tasa de desempleo fue del 3,4% en enero, el nivel más bajo que ha habido en los últimos 50 y tantos años. La verdad es que en la situación económica en la que estamos, que ocurra esto es una verdadera barbaridad. Y también comenta que a finales de diciembre había 1,9 puestos vacantes por cada persona desempleada, cerca del máximo histórico registrado el marzo pasado, mientras que las solicitudes de seguro de desempleo se han mantenido cerca de mínimos históricos. Es decir, a pesar de la situación económica en la que estamos ahora, un montón de puestos de trabajo disponibles, es decir, casi 2 puestos de trabajo por cada persona que está buscando. Y esto me parece a mí que puede estar manipulado de alguna forma, o es un poquito extraño que con la situación actual que tenemos, con todo el tema de la crisis económica que está habiendo ahora, todo se está encareciendo, no haya más gente buscando trabajo, o quizás simplemente es que la gente ya está empleada pero no está ganando lo suficiente, y esto lo podemos ver en que la gente está empezando a gastar sus ahorros, y esto hay un dato que no está ahora mismo en este testimonio, pero lo he visto mencionar en otros documentos, donde podemos ver que la cantidad de dinero guardado que tiene la gente está empezando a bajar en los bancos, están básicamente comiéndose sus ahorros para poder sobrevivir en estos tiempos, a pesar de que puede ser que igualmente tengan trabajo. Es decir, que no porque haya poco desempleo significa que haya realmente dinero en las manos de quienes más lo necesitan. En cuanto a la política monetaria, estamos en el siguiente apartado, podemos ver que continuamos anticipando que los aumentos continuos en el rango objetivo para la tasa de fondos federales serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para lograr que la inflación regrese al 2% con el tiempo. Es decir, que anticipan más aumentos, esto ya lo sabíamos, pero obviamente aquí lo está ratificando, está diciendo, escuchad chicos, vamos a seguir aumentando los tipos de interés y es posible que los aumenten más de lo esperado. Esto lo veremos justamente a continuación. Ahora en este párrafo dice Powell que los últimos datos económicos han sido más fuertes de lo esperado, es decir, más duros, no más fuertes en cuanto a algo positivo, sino más fuertes en cuanto a algo como negativo, como que ha sido más duros de lo esperado, lo que sugiere que es probable, como estaba comentando hace unos segundos, que el nivel final de las tasas de interés sea más alto de lo anticipado anteriormente. Estaríamos preparados para acelerar el ritmo de las subidas de tipos si esto fuera necesario, es decir, que el target que tenían puesto el pasado diciembre estaba más o menos en el 5,5 como máximo, como techo que íbamos a alcanzar en cuanto a tipos de interés, y esto podría haberse superado según las últimas lecturas que ha tenido Powell respecto al mercado, es decir, que podríamos superar el 5,5% en cuanto a tipos de interés, y esto significaría que las próximas subidas, los próximos hikes que tengamos sean más del 0,25% que nos tiene acostumbrado Powell últimamente. Una cosa que hay que tener en cuenta es que si echamos la vista muy atrás, esto es una cosa que me comentó mi papá, que cuando él pedía préstamos al banco allá por el año 2000 y poco, realmente los tipos de interés eran una barbaridad en comparación a hoy en día. Estamos hablando de un 10% de intereses sobre un préstamo, y que ahora estamos viendo este 5,5% como si fuera una verdadera barbaridad. Realmente hay que tener en cuenta este tipo de cosas y verlo un poquito en perspectiva. Pregúntale a tu papá o a tu mamá o quizás a tus abuelos y pregúntale sobre cuáles eran los tipos de interés a los que estaban acostumbrados antaño. La verdad es que eran mucho mayores de los que son hoy en día. Lo que pasa es que obviamente, como tenemos los últimos 10 años como ejemplo de cuáles han sido los tipos de interés, obviamente estamos viendo una subida considerable y esto nos asusta un poquito, pero realmente creo que no es ninguna barbaridad.
ya veremos cómo se adapta la economía y de qué forma podemos navegar este tipo de información, pero hasta aquí llegaría el documento con el alegato o el testimonio de Jerome Powell. Y bueno, chicos, realmente en este testimonio no se ha dicho nada que no supiéramos ya, se han reiterado temas que ya sabíamos cómo estaban y no ha traído mucha información nueva, pero realmente estoy un poquito más al pendiente del próximo viernes 10 de marzo, que van a salir los datos del desempleo y ahí tendremos información realmente importante, porque si el desempleo está empezando a subir, vemos una subida considerable del desempleo, podremos darnos cuenta de que, entonces está empezando, la inflación va a empezar a bajar, los tipos de interés se va a empezar a considerar bajar los tipos de interés y el desempleo va a comenzar a subir, cosa que nos incorporará o seguramente nos meterá de pleno en la recesión durante los próximos 2 años aproximadamente. Yo creo que cuanto antes ocurra todo el tema de la subida de desempleo, mejor, porque es como arrancar una tirita, cuanto antes y cuanto más fuerte y más rápido, mejor, para quitárnoslo de encima y poder movernos a la siguiente etapa de expansión económica, que creo que será ya para finales de 2024, 2025, ojalá, ya veremos. Pero bueno, dicho esto sería todo por este vídeo, espero que te haya servido esta información. En caso de que sí, recuerda que puedes dejar un like y suscribirte al canal, y esto sería todo por mi parte. Yo sin nada más que decir, me despido, te envío un saludo, camarada, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.